Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por esta noche, mi Dios. Bendigo cada persona aquí presente, papá. Sé que lo que has preparado en tu corazón produce cosas excelentes en nuestras vidas, mi Dios, y somos hacedores de la palabra que hoy transmites. Espíritu Santo, eres tú enseñando a cada corazón, y bendigo la boca de mi papá porque sé que cuando la abre tú estás presente. En el nombre de Jesús, todo lo que no provenga de ti yo lo echo fuera y ordeno paz y gozo en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 5, por favor. A los que me siguen por Twitter o por Face, anuncié cuál iba a ser el tema del día de hoy. Por un tiempo voy a estar predicando los miércoles porque he estado saliendo bastante los fines de semana, pero Dios me puso esto que hablara con ustedes. Son suertudos. Yo agradezco a Dios que estés aquí. Romanos capítulo 5, por favor. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjate lo que dice. Está poniendo la diferencia entre el don y la transgresión de Adán. Fue un solo pecado lo que trajo condenación. Subraya esa palabra, condenación. Y esa palabra condenación, es una sentencia adversa. Todos hemos experimentado una forma de condena en nuestras vidas. Hay gente que se sigue sintiendo sucio. Hay gente que no sale de su problema porque piensa que no se merece salir de ese problema. El otro día escuché a una persona que dijo, es que yo no he sido el padre que merecen mis hijos. ¿Cuánta gente de alguna u otra manera se ha sentido mal por su vida, por sus actos, por lo que ha determinado, ¿no? Y eso es más palpable cuando se te señala. Ahorita se vive una forma de condenación como es el famoso bullying, ¿sí? O porque estás morenito, porque estás güerita, o porque estás chaparro, porque estás altote, porque estás flaco, porque estás gordo. Y es una sentencia adversa. Condenación no nada más es cuando haces algo malo, sino cuando algo está en contra de ti, ¿sí? Pues la palabra de Dios dice que hay una gran diferencia entre la transgresión. Adán pecó y vino la condenación a todos los hombres, y la condenación es un ámbito, no es una ocasión, sino es como una dimensión de condenación. El hombre entró en un estado de condena. Todo era adverso, todo era muerte. Dios mismo se lo dijo, el día que comas de este fruto, ese día vas a morir. Cuando comió el hombre, él mismo entró en ese estado de condenación. Algunos la condenación la viven de forma moral. Otros se sienten muy incapaces de lograr algo, porque toda su vida experimentaron condenación. Le dijeron, pues tú la riegas, o eres el huevas, o el inútil, etcétera, etcétera. Son palabras que generan una sentencia condenatoria. Y mucho pueblo de Dios vive en eso. Hay gente, yo lo he visto hasta en el mismo discipulado, lo voy a poner a predicar, ay no, hago lo que quiera, pero predicar jamás. Oye, pero es lo más digno que pueda haber, predicar el evangelio. Es que no, yo no, soy incapaz, no, yo no me siento capaz. Eso es una forma de condenación. Sí. Hay gente que no mejora o no se arriesga porque es condenado. Hay gente que dice, no, yo la cocina no, un día me salieron mal la Maruchan y ya no quiero. Y entró en y vive en ese estado de condenación. Yo mejor que manda a pedir algo.
Vuelvo a leer el 16, y con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. La decisión de muerte vino por un solo pecado. Hay que comprender que el hombre entró en una dimensión de muerte, de maldición, y entre ellos es condenación. El hombre estaba inmundo. El hombre estaba sucio. Es más, veamos Génesis, por favor, capítulo 3, verso 7. Cuando el hombre pecó, inmediatamente, ¿qué sucedió? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. ¿Y el hombre y su mujer qué sucedió? Se escondieron, entraron en una situación de hay que escondernos, nos sentimos mal, nos vemos inmundos, etcétera, etcétera. Dejaron de estar cubiertos de la gloria misma de Dios, nos sentimos mal, tuvieron miedo. La condenación es operación del miedo, es una forma del miedo. ¿Sí? Hay gente que se siente en estado de condenación, por eso no se atreve a hablar en público, porque tiene miedo de que se burlen de él. Es más, has dejado de predicarle a una persona porque tienes miedo de que se vaya a burlar de ti. No, con la vecina no, porque es bien burlesca. Es un estado de condenación. ¿Sí? Ahora, el hombre siempre ha vivido en ese estado. Aun cuando Dios vio al hombre así, siempre la actitud de Dios ha sido restaurar y cubrir o resarcir el error. Ahí mismo en el capítulo 3, lee cuando cubrió de pieles. 21, por favor. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y el hombre fue vestido ahora de Dios. ¿Por qué? Fíjate cómo se salieron de la provisión de Dios. Inmediatamente que pecaron, ¿qué empezaron a hacerse ellos mismos? Su propio vestido. Y la Escritura dice que ni siquiera te preocupes por el qué vestir, Él se encarga de vestirte. Pues la Escritura ahí dice que Dios tuvo que ir y matar animales y confeccionar de esas pieles reales, un vestido real para Adán y su mujer. ¿Por qué un vestido real? Porque Dios todo lo que hace, lo hace ¿cómo? Excelente. Entonces eran ropas excelentes. Así los vistió, no les puso un taparrabo ahí de oreja de borrego. Los vistió bien, de forma excelente. ¿Vamos bien? Desde un principio Dios estableció la forma en cambiar la condición del hombre. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, la consecuencia, la condena, la sentencia adversa por el pecado, ¿qué es? Muerte. Mientras hubiera pecado, todo había una sentencia adversa. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero dice que el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo. Dios estableció eternidad, restauración de tu condición. Hay muchachos que se sienten tan feos que dicen, ay Señor, mándame lo que sea, aunque sea gachito. Sí, que están en un estado de condenación. Hay muchachos que no se atreven a decirle a la muchacha bonita, oye, qué bonita estás, o me gustas, porque no, yo no, soy Quasimodo. Es condenación. La paga del pecado es muerte. Es una situación, es un ambiente espiritual de sentencia adversa. Dios jamás había pensado en una condena. Nunca ninguna condenación provino de Dios.
Cuando Dios le dijo, el día que comas vas a morir, no es el castigo que Dios le mandó, sino es la decisión del hombre en entrar en esa condición de muerte. Sí. Quiero que quites de tu mente que Dios castiga. Vamos a Isaías. Capítulo 41, vamos a leer del 8 al 10. Pero yo quiero que quites tu mente eso. Yo a lo mejor lo has escuchado de gente, mira, Dios te castiga por andar de pecador, etcétera, etcétera, que Dios está airado contra ti por todo lo que tú has hecho, etcétera. Voy a explicar dos cosas. Primero, cuando se habla de castigo de parte de Dios, no se habla de algo malo que tú vayas a sufrir, sino te habla directamente, una exhortación directamente a tu espíritu. Y cuando hablo de ira, no es de que Dios esté esperando con el garrote para que la riegues. Ira significa que Dios se apartó. Cuando Dios estaba más enojado, no es porque estaba enojado y por eso hizo tantas cosas malas. No, la ira es que Dios se aparta. Y en ausencia de Dios, ¿qué hay? Muerte. Muerte. ¿Qué pasó? Dios no se enojó con Saúl. ¿Y qué sucedió? Se apartó de con Saúl. ¿Y qué empezó a experimentar Saúl? Muerte. Y ahorita te voy a enseñar una cita al respecto. Eso es para que te quites de tu idea de que Dios está castigando a la humanidad. No, discúlpame. Dios ama, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. 41:8, por favor. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas veces dice siempre? ¿Siempre te qué? Primero, a ver, léanla. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que genero tu fuerza. Siempre te qué? Siempre te qué? Sustentaré con la diestra de mi justicia. A ver, di conmigo, Dios siempre me ayuda y Dios siempre me sostiene y me sustenta. La gente debe de aprender eso y escuchar que tenemos un Dios bueno que vino a ayudarte. Quítate la idea de que ayúdate, que yo te ayudaré. Eso es satánico. No existe en la Biblia. Dios es tu ayudador. Dios siempre está a tu favor. Dios siempre quiere levantarte. ¿Vamos bien? Vamos a Isaías más adelante, por favor, capítulo 54, versos 9 y 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Qué tal? Jamás Dios se va a enojar contra ti, ni te va a reñir. Está hablando de cosas que vinieron a cumplirse con Jesucristo. En el versículo 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Tú no debes de estar pidiendo misericordia. A ti se te dio la misericordia. Dios no te quita la misericordia. ¿Entiendes eso? Hay gente que dice, clamen por misericordia. Pues clama tú. La misericordia me rodea y está en mí. Dice, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Él anunciaba un pacto de paz. Un pacto donde Dios jamás iba a ir en contra de ti. ¿Vamos bien? ¿Te gusta eso? Para esto tenía que cambiar la condición. Dios les estaba anunciando desde un principio de que iba a quitar lo que traía la condenación. ¿Qué es lo que trajo la condenación? No.
No. Está mal. A ver, regresen el type. ¿Qué es lo que trajo la condenación? A ver, dilo, Isabel, en el micrófono. Ahora sí. Es más, te doy chance. Agarra el dedo y límpiale el oído a tu hermano que está a tu lado. Quiero que escuches. La paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es lo que trajo la condenación? El pecado. La muerte es la condición donde la condenación opera y te hace sentir mal, te hace sentir indigno. La paga del pecado es muerte. Vamos a Isaías capítulo 5, por favor. Es capítulo 1, verso 18, por favor. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tal? Vengan, dice, vamos a hacer, yo vengo a quitar, a borrar esa condición de pecado en tu vida. ¿Sí? Yo vengo a quitarte ese pecado, lo que te traía la condenación, lo que hizo que se escondiera Adán y su mujer, vengo a quitártelo. Isaías capítulo 43, por favor, verso 25. Debes de saber que ya el pecado ya no rige en tu vida. A ver, de este lado, de estos tanjetones. El pecado ya no rige en tu vida. Tú jamás debes de aceptar una condición de pecado porque el pecado ya no rige en tu vida. Jesús vino a ocuparse de esa situación. Para yo hablarte que eres libre de condenación, tengo que enseñarte de que Jesús quitó la causa de esa condenación. Se llama pecado. El pecado metió al hombre en una condición de muerte donde todo era adverso. A eso se le llama condenación. En griego es sentencia adversa, que siempre iba adversidad. ¿Sí? ¿Me lees por favor 43, versículo 25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué tal? No me acordaré, yo he decidido olvidar tus pecados. Todo esto que se anunciaba en el Antiguo Testamento se cumplió con Jesús. Tú ya, al recibir a Jesús, tú ya eres limpio de pecado. Ay, como que emociónense por el amor de Dios. A lo mejor ya lo han escuchado tanto, pero es una condición. Ya no hay una sentencia contraria contra ti. ¿Por qué? Porque no hay por qué inculparte. Él borró tu condición y todo tu pecado. Ahora, ¿cómo fue esto? Analicemos lo que hizo Dios con la desnudez de Adán y su mujer. Mató unos animales inocentes. De seguro escurrió sangre. Y de esas pieles hizo una vestidura. Dice la Escritura que los cubrió. Los vistió. A través de los tiempos, la sangre era importante para que el hombre fuera cubierto de pecado. Si vemos en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y Dios los iba a sacar, les dijo: maten un cordero sin mancha, sí, cózanlo y cómanselo, pero con la sangre marquen los dinteles de las puertas. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? 12:13, por favor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No habrá condenación contra ti, porque veré ¿qué? La sangre. La sangre. A eso se le llama Pascua. Nosotros la conocemos como la Pascua. La Pascua no es el conejito y pintar los huevos. Sí, la Pascua significa, es un término hebreo que significa Pashá, que es Pashá y significa pasar de un lugar a otro, pasar de esclavitud a libertad. Y eso es lo que Dios quiere, que tú experimentes
la libertad. A eso fuiste llamado. Ahora otro ejemplo. Ahora, cuando el pueblo de Israel salió y estuvo en el desierto, Dios les enseñó que hicieran sacrificios. Y les enseñó todo el principio de la ley, cómo hacer un sacrificio para cubrir los pecados. Un rey contrató a un profeta para maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿sabes por qué? Pero no lo pudo maldecir porque Dios no acepta maldición a aquello que ha sido bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ve por favor al libro de Números. Pero vamos a leer el 23, por favor. Lo contrataron para ver si lo podía maldecir. Y pues cada vez que lo iba a maldecir, Dios le decía, no puedes maldecirlo, porque yo lo he bendecido. Y mientras no haya pecado en ellos, en aquellos tiempos, el matar un animal por el pecado duraba 1 año aproximadamente esa cobertura. Pues ellos acababan de hacer eso. Acaban de pasar la Pascua. ¿Y qué era lo que habían hecho? Derramar ¿qué? Sangre. Entonces Dios dijo, no vas a poderlos maldecir. ¿Por qué? Porque están cubiertos. Capítulo 23, verso 18. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escuche mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad. Ojo, fíjate, ¿por qué el pueblo está bendito? No ha notado ¿qué? Iniquidad en Jacob, ni han visto ¿qué? Perversidad en Israel. Yahweh, su Dios, está con él y júbilo de rey en él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto debe de ser en tu vida, debe de haber júbilo de rey en tu vida. Dios está conmigo. Ahora fíjate, ¿qué es lo que estaba viendo Dios? ¿Las acciones de las personas? ¿O qué? La sangre. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y pusieron sangre en las dinteles de las puertas, ¿el ángel de la muerte abrió la puerta para ver qué estaban haciendo? No. A ver, ¿no están haciendo cochinadas? No, solamente ¿qué veía? La sangre. La sangre. En aquellos tiempos se cubría nada más. Pero estaban anunciando acerca de Jesús. Estaba anunciando lo que iba a traer Jesús. En el Antiguo Testamento nada más eran cubiertos, o sea, se cubría. Pero Dios anunciaba, vengan, entremos a cuentas porque yo voy a limpiarlos y a borrar sus iniquidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, aquí vemos cómo el pueblo de Israel no pudo ser maldecido. ¿Por qué? Había sangre de por medio. Hebreos. Es capítulo 9, verso 22, por favor. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Jesucristo, por eso vino, tomó forma humana para que se derramara sangre. Jesús no vino como Dios, porque como Dios no podía morir. Y Jesús pensando en ti. A ver, di conmigo, Jesús pensó en mí. Tomó forma humana para morir por mí. Fíjate lo que es el plan. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, se mataban corderos sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Que nunca haya pecado, pues. Inocente. A mí me llamó la atención lo que una persona me dijo. Cuando alguien mata a una vaca o a un puerco, ¿qué hace? ¿No se genera mucho ruido? Yo me acuerdo que un día con mis papás fuimos a un rancho que iban a matar un puerco. ¿Sí?
Primero lo ves vivo y luego lo ves en taco. Pero yo me acuerdo cómo lo mataron y cómo chillaba, era tremendo. Pero en cambio los corderos o las ovejas saben que las van a matar y nunca hacen nada. No hacen ningún ruido. Así Jesús, como un cordero, se fue a la cruz sin hacer ruido. ¿Por qué? Porque estaba pensando en mí. Iba a derramar su sangre. Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 24. Ahora fíjate cómo estamos delante de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Subráyame la palabra justificado. Esa palabra significa como si jamás hubieras pecado. Así estás delante de Dios, como si jamás lo hubieras regado. A ver, entiéndelo, ¿eh? Y hay gente que todavía, ay, es que Dios no. Como me chupé el sábado. Tú fuiste justificado no por lo que tú hayas hecho, sino que fuiste justificado por su amor, por su gracia, por su regalo. ¿Cuál es el don de Dios? La vida eterna por medio de Jesucristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante el rescate o redención, que es lo mismo, que es en Cristo Jesús. Fíjate el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. Cuando tú crees en la sangre de Jesús, tú saliste del ámbito de condena y entraste al ámbito de justicia. Cuando creíste en Jesús, inmediatamente toda sentencia adversa se quitó. De parte de Dios jamás va a haber algo contrario para contigo. Es que mira, Dios me castigó por hocicón. No, tú hablaste, tú mismo lo dijiste, por hocicón. Tú lo hablaste. Dios siempre está diciendo cosas buenas para contigo. Jamás va a decir una palabra de condenación. Dice la Escritura, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados. ¿Sabes lo que hizo? Habíamos leído, yo soy el que borro tus rebeliones y jamás me acordaré de tus pecados. Cuando una persona va a la cárcel y sale de la cárcel por buena conducta, etcétera, de todos modos, si va a pedir una carta de policía, ¿qué aparece? Esta persona estuvo en la cárcel. Sí, hay una sentencia adversa. ¿Cuántas personas perdonan en condenación? Mira, yo ya te había perdonado, pero acuérdate lo que me habías hecho. ¿Verdad que sí? Por eso no son libres. Porque el perdonar no es la salud completa. El olvidar es el término de todo ese proyecto. Porque Dios te perdonó y Él decidió que olvidar y no traer a memoria nada. Dice la Escritura en el libro de Miqueas que tus pecados los echó a lo profundo del mar, para que no andes de buzo. Pero yo maté. Pero la sangre de Cristo es más poderosa y te ha limpiado y te ha justificado. Oye, pero yo fui muy fornicario. La sangre de Cristo ha quitado esa condición de pecado y ha puesto una vestidura de justicia. Dice, en la fe en su sangre, ¿para qué? Para manifestar la nueva condición, su justicia. Vuélvelo a leer, Isabel. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a ver, ¿qué es la justicia de Dios? 2 Corintios 5:21, por favor.
Justicia de Dios. Fíjate hasta dónde te llevó Dios. No nada más te perdonó, sino su sangre te llevó a una condición de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, una persona que ha estado en la cárcel. Hay gente, y ahorita voy a entrar a esos parámetros. Hay gente que la condenación lo trae en sus recuerdos o en su conciencia. A lo mejor ya nadie le dice nada, pero él a sí mismo se condena. No, es que yo me conozco. Sí, entras en una condición y ojo, la condenación te estorba a seguir en victoria. La condenación te mantiene esclavo. ¿Lo puedes leer, por favor? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A ver, di conmigo, yo fui hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Fíjate lo que está diciendo. No nada más te perdonó, sino te ha hecho ser una persona justa. Ay, bendito Dios. Mira, yo cuando escuché esto, yo daba volteretas de alegría. Cuando tú entiendes que ya no hay una sentencia adversa contra ti, ¿cuántas personas por qué mucha gente deja de congregarse? Porque se sintió mal por algo que hizo. No has entendido la justicia de Dios. Él se quitó su vestidura. ¿Él hizo pecado? Al que no conoció pecado, él se quitó su vestidura, su vestido. A ver, ven. Esto es, Jesús se quitó su vestido de justicia, no para cubrir la mamarrachada de uno. La sangre lo ha limpiado y Él te dio su vestidura de justicia. ¿En qué está reflejado? En su sangre. La sangre de Cristo se derramó sobre Él y la sangre refleja todo lo justo que es Dios. Yo a veces escucho, cúbrete con la sangre. A veces oraciones así, Señor, cúbrenos con tu sangre. Ey, espérate. Él no está embarrando cada rato. Él una vez y para siempre te dio una vestidura de justicia a través de su sangre. Amén. No te acostumbres. Sí. Él te dio una vestidura. Tú vas caminando, los ángeles y los demonios saben quién es un hijo de Dios por la vestidura, y no por la vestidura externa, sino por la sangre de Cristo que ha sido derramada en nosotros. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y nos lavó de nuestros pecados con su qué? Pero aparte te puso en una posición y nos hizo ser ¿qué? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria. Levanten la mano los que son reyes y sacerdotes. Tú eres un rey y un sacerdote. La palabra rey es aquel que gobierna. Tú eres un gobernante, pero también la palabra sacerdote es aquel que ministra o sirve. Tú sirves, ministras las cosas de Dios. Eres un rey y sacerdote. ¿Te da gusto eso? Y todo por la sangre de Cristo. Jesús ya estaba predestinado para ti. Antes de que Adán pecara, ya Dios sabía la consecuencia o lo que iba a hacer este hombre. Que déjame que me lo encuentre allá. Sí. Ya sabía lo que Adán iba a hacer. Por eso preparó de antemano a Jesucristo. ¿Para qué? Para que muriera por ti. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús ya estaba predestinado, preparado desde antes de que el mundo fuera. ¿Para qué? Para derramar su sangre por ti. Para quitarte de esa condición, no nada más de pecado, sino de condenación. Ahora, cuando la gente recibe a Cristo, pasó espiritualmente ya esa barrera de condenación. Pero por el hecho de que su mente todavía no está renovada, todavía en su mente sigue operando la condenación. No de parte de Dios, porque Dios ya no tiene sentencia adversa contra ti. ¿Lo comprendes? Pero muchos que todavía no conocen bien la palabra y no conocen el sacrificio de Jesús, todavía siguen operando en condenación. Hay gente que por su condición física piensa que no es apto para algo. Eso es condenación. Es una sentencia adversa. Si nos ubicamos, ahí te va otra sentencia adversa. Ya tengo muchos años y nadie me va a contratar por mi edad. La condenación también es, vamos a jugar fútbol. Ay, no, ya no estoy para esos trotes. Eso es condenación. ¿No sabías? Es una sentencia ¿qué? Adversa. Sí, es una sentencia adversa. Ay, ¿te vas a casar de blanco? No, fiucha. Esa es una sentencia ¿qué? Adversa. Y muchos operan de esa manera. ¿Por qué? Porque no están experimentando la justicia en su alma. En su espíritu ya está, pero en su alma se tiene que manifestar. Por eso, si volvemos a leer Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto ¿Para su manifestar paciencia? su qué? ¿Y a quién la va a manifestar? Primero a ti. Y es lo que viene a hacer Jesucristo, lo que vino a hacer Jesucristo. Ve a el Evangelio de Juan capítulo 3. Voy a decir algo que yo sé que esto me lo enseñaron cuando yo estaba chico en la palabra, ¿sí? El borracho no se va al infierno por borracho. El borracho se va al infierno porque no recibió a Jesús. Si uno mató a alguien, no se va al infierno por matar a alguien, sino porque no haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador. O sea, Dios no te pide una buena conducta para ser salvo. Dios lo que pide es de que tú le creas que Él te puede salvar. Si nos ubicamos de esa manera. Si eso es para tu salvación y tú estás segura que recibiendo a Cristo Jesús ya eres salvo, ¿por qué no haces lo mismo con las finanzas? Yo creo que en Jesucristo Él se llevó mi pobreza. Yo soy rico y millonario. ¿Necesitaste algo para ser salvo? Tampoco necesitas algo para ser millonario. Así naciste. Es creer en Cristo Jesús. Él es el que te enriquece la bendición. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, por favor. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén en esto? Ahora el verso 17 dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿De qué manera tú puedes, la gente experimenta la condenación? Por no creer en el Hijo. Fíjate, Jesús no vino para que hubiera una sentencia adversa contra ti. Él no vino a decirle a la prostituta o a la adúltera, qué cochina, te agarraron ahora sí. No dijo eso. No le dijo a Zaqueo, aquel hombre judío que era publicano, no le dijo, hey, miran, tú haces pura tranza. No se lo dijo, no vino a condenar, no vino a dar una sentencia adversa. Él vino a que el hombre saliera de esa condición de condena o de sentencia adversa. ¿Sí? ¿Cómo? Poniendo la fe de por medio. Cree a lo que yo hago. Cree en mi sacrificio. El día que tú recibiste a Jesús, espiritualmente, tú ya eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. A ver, ve para allá. Yo sé que hay gente nueva. Ve para allá. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son. A ver, di conmigo, nuevas. Soy nuevo. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Yo vivo las nuevas. Es una realidad. Es por eso que cuando uno recibe a Jesús, empieza a cambiar la condición, los deseos, los anhelos, la forma de pensar. ¿Por qué? Porque la vida entró en tu espíritu y empieza a fluir. Pero aquí, en tu alma, operan pensamientos que todavía siguen basándose en la condenación. Y eso estorba. Hay gente que dice, pues de algo me he de morir. Por eso acepta la enfermedad. Es una condenación, una sentencia adversa, porque se lo han enseñado toda su vida. Hay gente que no se imagina millonario porque toda su vida han batallado. No nada más él, sino sus padres y sus abuelos. Esa es una condenación, es un estado de condena, de una sentencia adversa. Porque a veces hasta te lo enseñan tus papás. No, mi hijo, no le tocó nacer rico. Pero trabaje, gáneselo con el sudor. A lo mejor te enseñan integridad, pero no te enseñan la forma correcta de vivir conforme al Evangelio, hasta que vienes a la palabra de Dios. Jesucristo no vino a condenar, vino a rescatar y a sacarte de esa condición de condena. Vamos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí. Lo demás es una añadidura que se le hizo a la Reina Valera. El original hasta ahí llegó. Fíjate lo que está diciendo. Al creyente no hay ninguna sentencia adversa. ¿Me puedes poner la compubiblia, por favor? No la compubiblia, sino la otra. En la versión, cualquier versión, pero le vas a poner comparar. Miren, una vez Dios me mostró acerca de un espíritu de inmundicia. Y ese espíritu de inmundicia se manifestaba porque el muchacho olía gacho. Gacho. Yo no sé por qué hay gente que usa la ropa y así la guarda sucia. O porque la usó, dice, está limpia para que no se desgaste. Eso es un pensamiento de pobreza. Es que dure 2 o 3 veces así. Y bendito Dios lo que uno tiene que pasar de sufrimiento. Pero me mostraba de ese espíritu de inmundicia. Cuando lo estábamos liberando, no reprendí espíritu de inmundicia. Hablé espíritu de condenación. Y cuando salió el espíritu de condenación,
Atrás de él, como cadenita, salió el espíritu de inmundicia. La sentencia adversa hacía que él había perdido hasta el amor por sí mismo. El muchacho vivía así, pero después que recibió a Cristo Jesús, me tocó la liberación y yo estaba chico, era compañero de fútbol y fue liberado. Ahora, la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? ¿Por qué no hay condenación? Vuélvete a parar. Voy a usar esto. ¿Es de usted? Sí, es mío. Es pecado. O sea, esto significa el pecado. Este hombre, mira, te queda bien el color. A la medida. Antes de recibir a Jesús, él estaba cubierto de esto, pecado. Todos hemos oído, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Jesús? Él, mira, tomó esta condición de pecado y otra vez. Bueno, falta que lo llenes, hijo. Falta que lo llenes. Sí. Él tomó esto. Nunca lo hizo, pero lo tomó. Y él te transmitió su condición de justicia. Ahora, ¿cómo lo ve el Padre a él? ¿Lo ve con esto? Entonces, ¿por qué lo va a culpar de algo? ¿Nos ubicamos? ¿Lo puede culpar? ¿Qué ve Dios? Justicia. Es que, no, Dios ve más allá, ve más allá. No, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto y lo lavó, lo limpió y lo estableció en una condición ¿de qué? De justicia. Así lo ve Dios, es nueva criatura y estás hecho igual que yo. Vayan a Efesios, no, ahorita no te muevas, Efesios 4. Capítulo 4, verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué vestidura es? Justicia. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué es lo que ve Dios? Justicia. ¿Qué más? Santidad. ¿Y qué más? Y verdad. ¿Listo, hijo? Gracias. No, entréguele el pecado a la dueña. Ahora, déjame explicarte algo. Tú dices ahorita, amén, gloria a Dios. Pero tienes poco tiempo en la palabra. Tu alma puede estar operando todavía con debilidad. Hay gente que, por ejemplo, ve mal que una persona tome cerveza. ¿Y qué dice que es qué? Yo he escuchado púlpitos donde dicen que beber es pecado. Y en realidad lo que está hablando es una conciencia débil. Si nos ubicamos. Ya más de uno ya me está viendo así. Vamos a leer algunas escrituras. El libro de Romanos, por favor. Capítulo 14. Verso 20. Déjame lo leo yo. Fíjate lo que dice el 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son ¿qué? Limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, no es malo el que yo tome algo de vino o tome alcohol. No es malo. ¿Por qué? Porque ya fui declarado ¿qué?
justo. Eso sí, yo gobierno sobre lo que yo como y bebo. Si tú tienes problemas con la bebida, significa que sigues siendo un esclavo. Tienes que salir de eso. ¿Sí? Pero de parte de Dios no hay ninguna condenación para conmigo, porque Él me lavó. Pero mi libertad, no voy a hacer que tú tropieces. Hay gente que para el beber es muy malo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vino de una vida de alcoholismo y quiere ser libre, y por eso es pecado, pecado y pecado y pecado. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que está diciendo es: yo no voy a hacer algo que te pueda hacer sentir mal en tu crecimiento espiritual. Pero en realidad, vuélvelo a leer el 20. El 20, pónmelo por favor. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son ¿qué? Limpias. Ah, caray. Sí. Todas las cosas. Pero hay gente que todavía en su conciencia no ha entendido que ya fue redimido. Versículo 22. Versículo 21. Isabel, por favor, rápido. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Fíjate, ¿a qué nivel debes de llegar? A ver, Jesucristo, ¿con quién estuvo metido? Prostitutas. ¿Bebía? Sí, claro. No lo criticaban que era comelón y bebedor de vino. O sea, cuando había comida, Jesús, gracias a Dios, ¡fum!, andaba con prostitutas. Pero él se contaminó porque tenía una conciencia libre. Él sabía quién era en Cristo Jesús. Sí nos ubicamos, pero hay gente que no. Hay gente que todavía se siente que puede caer. Es debilidad todavía. No estoy dando permiso para la carne, esa es otra cosa. Dice, ¿tienes fe? Tenla. Y es una bienaventuranza, es una bendición aquel que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. No hay condenación. Entiendo cuál es mi condición o mi posición. ¿Puedo ir al cine, hermano? Sí. Ay, el hermano me dejó ir al cine, pero no le dije qué película. Aún sin importar la película, ninguna condenación hay para ti. No significa que no traiga consecuencia. Ver pornografía, no hay una sentencia adversa de parte de Dios, no hay un castigo ni una condenación de parte de Dios, pero eso sí te va a traer problemas sexuales. Es una situación personal. ¿Sí lo estás comprendiendo de esa manera? ¿Sí? 23, pero el que duda sobre lo que come ya es condenado porque no lo hace ¿con qué? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe es una conciencia de pecado. ¿Estamos aprendiendo? Primera de Corintios, por favor. Capítulo 8. Tú lees desde el versículo 1, pero versículo 8 del capítulo 8, 8:8. Si bien la vianda no te hace más acepto ante Dios, pues ni porque comas seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mira que tu libertad no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es ¿qué? ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esto se llama la ley del amor. Yo por amor, aunque se me antoje la cerveza, si aquella persona piensa que tomar cerveza es malo, por amor yo voy a dejar de tomarlo. ¿Es malo tomar cerveza? No, no es malo.
Eso sí lo apuntan. El pastor dijo que no es malo tomar cerveza. Todo te es lícito hacer, pero no todo te conviene, dice la Escritura. Todo puedes hacer, pero jamás te dejes gobernar por ninguna. Yo puedo tomar cerveza, pero no me voy a dejar gobernar. ¿Por qué? Por el alcohol. Yo voy a señorear. Yo antes nada más la olía. Pero ahora yo soy el que gobierno. Si nos ubicamos. Te estoy enseñando acerca de la libertad libres de condenación. Tú, a partir de que recibiste a Jesús, entraste a una nueva ley que te libra de esa condición de muerte. Ve a Romanos capítulo 8, versículo 3. Versículo 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley que trajo Jesús me libra de la ley del ¿qué? Pecado y ¿qué más? Por lo tanto, me libra ¿de qué? De la condenación. Ante Dios, tú y yo somos iguales y somos igualitos a Jesús. Cuando te vea a ti, en nuestro Padre, está viendo igualito a Jesús. Si tú te sientes indigno de algo, es que todavía hay una conciencia débil. Y tienes que usar la ley del Espíritu de vida. La palabra de Dios me ha librado y su sangre me ha restaurado y me da una conciencia de justicia. Lo que antes para ti no alcanzabas porque te sentías indigno, se quita a través de la palabra de Dios. No, hermano, seré muy santo y eso, pero feo, ¿quién me lo quita? La misma palabra. La Escritura dice que la palabra de Dios hermosea el rostro. Sí. La palabra. Tienes que empezar a hablar la palabra a tu conciencia para que se quite toda forma de condenación. Hay gente que no se atreve a andar por Obregón a determinadas horas. ¿Y si me ven? Si tú estás libre en tu conciencia, tú vas a operar en el amor. Jesucristo no veía a las muchachas. Él fue tentado en todo, pero jamás tuvo una mirada de deshonor para con ellos. ¿Por qué? Porque era el amor mismo operando. Y esa es la estatura a cual te está llamando Dios. La palabra de Dios viene a limpiar tu mente, tu conciencia. Ve Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraterno, no fingido. Habiendo purificado, ¿qué? Vuestras almas. La palabra, la sangre de Cristo viene a limpiar tu conciencia. Eso sí, si tú todavía eres gobernado por el alcohol, ahorita abstente hasta que tomes tu victoria sobre eso. Deja de alimentar tu carne en esa área. Nos ubicamos. Ahora, ya que gobierno, yo sé que, por ejemplo, la pornografía no es conveniente para mi vida, porque la verdad me ha purificado en ese sentido. Ahora es la palabra. Ahora mi conciencia la está formando Jesucristo y es su propia conciencia. Tú vas a ver a la gente como Él las ve, a través del amor. Pero si tú te sentías indigno de algo por X, por lo que hiciste o acabaste de hacer, esa situación te mantiene esclavo. La Escritura dice: levántate, atiende eso, vence esa situación. Porque es como el borracho, ¿no? Promete dejar de tomar, pero se toma
y al día siguiente anda pidiendo perdón a medio mundo y prometiendo eso y se siente indigno, ¿sí o no? Y eso es una conciencia de pecado. Jamás vas a salir de esa manera hasta que tú te aceptes que eres limpio de pecado y que eres nueva criatura y eres libre de alcohol, ¿sí? De alcoholismo, y que tú eres cabeza y no cola, y que tú eres nuevo en Cristo Jesús y ya no eres el borracho que dicen, sino que ahora tengo una nueva conciencia. Las cosas viejas que pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Mira, yo critiqué mucho a mi familia por los nombres que me pusieron, porque yo les dije, no manchen. Sobre todo cuando a la maestra nos dijo, hagan 20 planas de su nombre. Yo tengo 3 nombres, Francisco, Iván, Israel. Y eso es porque todos querían opinar. Qué bueno que mi mamá nada más dejó que 3 opinaran. Mi abuelo, por ser el primogénito, Francisco. Mi tía, mi madrina, Iván, y mi abuela, Israel. Mi mamá sabia, pónganle los 3. Francisco, Iván, Israel. Bueno, estuvo bien. Al principio lo criticaba, ¿no? Es más, yo escribía Francisco, lo abreviaba FCO.Iván, porque así quería que me reconocieran. Israel hasta ponía solamente una I. Pasó el tiempo y sí, el nombre de Iván se hizo famoso para lo malo. Todo hay un estereotipo. Los Ivanes son tremendos. Iván el terrible. Sí. Pero cuando yo me convertí a Dios y con el tiempo con el ministerio, Dios me hizo ver que mi nombre también era Israel. Me dice, tú eres nuevo. Porque a veces me daba pena decir quién era Iván Rubalcaba. Hoy tú eres el Choco. Hasta me daba pena. Hubo un tiempo que hasta platicaba mis fechorías y como que me sentía así hasta que empecé a entrar en una nueva conciencia y dijo, esas son cosas que avergüenzan. Y Dios me dijo, tu nombre se llama Israel. Y por eso ahora yo me doy a conocer como Israel Rubalcaba. Muchos piensan, ay, te cambiaste el nombre artístico. No, así me llamo, de neta. Me llamo Israel Rubalcaba, por eso voy a todos los lugares. Hay gente que todavía me conoce como Iván. Les presento al hermano Iván Rubalcaba y yo los volteo a ver. Bueno, sí me llamo así, pero aquel ya dejó de ser. Ahora me llamo Israel Rubalcaba. Eso lo hice, no, ay, pues yo me voy a cambiar. No. Eso lo hice como algo que determinó un cambio de conciencia para mi vida. Tuve ese privilegio, no todos tienen 3 nombres. Sí, hay gente que nada más se llama Lupe y ya, pues que ni cómo ayudarle. Es que, ay, mejor que me digan Lu. La palabra de Dios vino a establecer un nuevo criterio para contigo. Lo que te hacía sentir indigno. A lo mejor hay gente que experimentó una violación o una mala relación o la regó en un día o hizo el oso algún día y eso lo sigue llevando. La sangre de Cristo te limpia de toda esa conciencia. Y ninguna condenación hay de parte de Dios para contigo. Si de parte de Dios no hay una sentencia adversa, tú no la hables contra ti. ¿Tú cuántas veces te estás condenando contigo? Ay, soy menso. Ay, soy bien tapado. No, nomás no la sé hacer. No, de lavaplatos no salgo. Y te estás hable y hable. Eso se llama condenación. Y no es de parte de Dios. No le eches la culpa. Tú lo estás decidiendo. La palabra de Dios viene a quitarte eso. Vete como Dios te ve. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que antes te decían que no podías, ahora di, todo lo puedo en Cristo Jesús. Ay, tú un buen trabajo. Claro, en el nombre de Jesús tengo el mejor trabajo porque yo soy cabeza y no cola. Y a las empresas le conviene que yo esté ahí en el nombre de Jesús porque llevo la bendición dentro de mí.
es hablar la palabra, generar el ámbito de lo que tú eres. Si estás callado, jamás vas a lograr nada. Te podrás saber toda la Biblia, pero la palabra de Dios mismo te dice que esta palabra no se aparte de tu boca. Y no significa que, lo digo por aquellos que su conciencia todavía está demasiado débil. Constante hablar. ¿Qué dice aquí? Esto determina lo que tú eres. Aquí, a ti lo que te debe de importar es lo que Dios piensa de ti, no lo que la gente piensa, ni lo que tú piensas de ti mismo, porque puede ser que lo que tú piensas de ti mismo está muy contrario de lo que piensa Dios. A lo mejor tú te sientes así de chiquito. Había un hombre llamado Gedeón y se sentía así de chiquito y Dios lo veía varón, esforzado y valiente, mas él estaba actuando como un cobarde. Él dicta tu nueva conciencia. Ninguna condenación hay para ti. No hay una sentencia adversa del reino para contigo. Al contrario, todo el reino está hablando constantemente a tu favor. Todo el reino está hablando. Los ángeles mismos están maravillados de lo que Dios habla de ti. Así que tú debes de escuchar eso, que es lo que Dios habla de mí. Y lo recibo y lo empiezo a hablar para con mi vida. A lo mejor tu pareja te ha estado diciendo: ay, mira nomás, ve nomás gorda, mira chancluda, mira greñuda, no, tú eres la chimoltrufia. O sea, te está hable y hable. Es un estado de condenación, Mira, la palabra de Dios dice otra cosa. Seca eso que salió de la boca de la persona. En tu oración íntima, yo seco eso. Yo acepto lo que tú dices en el nombre de Jesús, Señor. Que tú me has hecho una nueva criatura y que soy una mujer virtuosa y que mi marido es conocido por mí en las plazas, Señor. Y porque todos, Señor, ven y valoran lo virtuosa que tú me has hecho en el nombre de Jesús. Gracias porque soy atractiva aún para mi marido. Nomás me ve y en nombre de Jesús. Así dice Cantar de los Cantares. Tienes que leer para que tengas una conciencia también acerca de eso. Dice: dejando a los demás, nomás la vi a ella y dije: ven y vamos a entrar en amores. Con estas llantitas, hay gente que esas llantas sirven de remolque. Jamás te menosprecies. Jamás te sientas indigno, porque tu Dios te ha dignificado. Dios ha establecido, derramó su sangre para que lo menospreciado quedara allá abajo y se estableciera en ti una nueva criatura. Eres hechura de Dios por la mano de Dios. El corazón de Dios ha hablado cosas extraordinarias de ti. Así que acepta esa verdad. Acepta esas verdades de ti mismo. Sí. Con esto, créeme, vas a vencer hasta el bullying. Porque a ti lo que te importa es lo que Dios habla de ti. No la sociedad, no el mundo. Aún tus padres se pueden equivocar con respecto a ti. Todo eso es por ignorancia. Pero cuando conoces quién eres en Cristo, wow, a tomar victoria. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.